Nuestra fe no está basada en enseñanzas, está basada en un hecho histórico, un hecho que cambió la historia de la humanidad y que cambió nuestra historia. ¿Cuántas historias fueron cambiadas por la resurrección de Jesús? Porque Él está vivo, vos tenés esperanza. Porque Él está vivo, tenemos esperanza. Y porque Él está vivo y que es tan a veces difícil de creer, es la esencia de todo lo que hacemos. Sin resurrección no hay fe. Si no hubiese resucitado, este sería un encuentro de gente melancólica que recuerda la historia de un hombre bueno que lo mataron injustamente, que pudo haber sido un revolucionario y no lo fue, que pudo haber sido un buen religioso y no lo fue, que pudo haber sido un hombre poderoso y no lo fue, y sin embargo cambió la historia. Un tercio de la población mundial, millones y millones de personas en este momento y en diferentes usos horarios, se reúnen en lugares que no conocés, que ni imaginás que existen, y en idiomas que nunca escuchaste. ¿Cómo puede ser esto? Y la resurrección de Jesús es una de las cosas más increíbles de la historia, y de eso vamos a hablar. Jesús lo dijo bien claro a sus discípulos cuando estaba con ellos. Él les dijo, mientras subía rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos, rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen. Pero al tercer día, ¿qué pasará? Resucitará. Ahora los discípulos escucharon esto durante un montón de tiempo y les pasó lo que nos pasaría a nosotros si hubiésemos seguido a Jesús. ¿Qué hubieses hecho vos si tu líder te iba a decir todo esto? No le das bolilla. Porque todos esperaban el Mesías que iba a redimir al pueblo de Israel, un Mesías político, alguien que volvería a poner las cosas en orden. No ibas a escuchar nada de esto. ¿Y esto qué pasó con los discípulos? Nadie escuchaba lo que él decía. Nadie. Nadie pensaba en una muerte, nadie pensaba en una resurrección, nadie creía en nada. Por eso la resurrección lo cambia todo, porque el fundamento de la fe no son los cristianos. Y por ahí si vos no crees en Cristo, conociste un tipo en el trabajo que decía que era cristiano y era trucho, o viste un familiar cristiano que vos decís, no, si los cristianos son así, no quiero seguirlo. Pero yo te animo hoy a que escuches el porqué. La verdad de la resurrección cambia todo. Y que la fe cristiana no está basada en la vida de cristianos, no está basada ni en escritos, ni en ejemplos, sino en un hecho histórico de que Jesucristo resucitó. Por eso el apóstol Pablo lo dijo bien claro, si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos, ¿qué dice Pablo acá? No vale de nada, no tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido que vos te vistas un domingo a la mañana y que traigas a los niños para que hagan dibujitos de una tumba, no tendría ningún sentido, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen, porque nuestra fe es un hombre que dijo que iba a resucitar y que resucitó de verdad. ¿Cuántos creen eso? Porque esa es la esencia, por eso estamos acá. No estamos acá porque se enseñan buenas cosas, ni te dan buenos consejos para tu familia, ni te animan a vivir mejor en esta vida. Estamos acá porque un hombre dijo que iba a resucitar y lo hizo. Porque el gran misterio de la historia de Pascua es que no tiene explicación natural e histórica para esto. Un carpintero judío que vivió su vida pública en 3 años, que nunca viajó más de 100 kilómetros de su casa, que nunca escribió un libro y que sin embargo hoy millones y millones de personas le siguen. Vos le seguís. Cambió tu historia. Nerón, emperador romano, tremendo emperador romano. ¿Por qué se lo conoce? Porque torturaba a cristianos. Es más, se dice que incendió Roma para echar la culpa a los cristianos. Nerón, un gran emperador romano, solamente es una nota al pie en la historia del cristianismo. César Augusto, un emperador que hizo reformas impresionantes, por ahí ni las conocés, pero la historia de César Augusto es tremenda. Pero hoy recordamos a César Augusto simplemente con la nota al pie del nacimiento de un carpintero. Y cuando uno ve la historia y vemos que en aquel tiempo Roma era la dueña de todas las cosas y era el dios de todas las cosas, Roma hoy no existe, el Imperio Romano no existe. Los judíos que querían aniquilar a Jesús son mucho menos que lo que son los cristianos. ¿Y cómo pasó esto? Roma y las autoridades judías se unieron para pisotear esta cosa loca llamada el camino. Y hoy no existe el Imperio Romano y pocos son los judíos ortodoxos que siguen la ley. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo avanza
Y no avanza por ejércitos, como intentaron en la época medieval, no avanza por el poder político, como ocurrió con la Iglesia cuando se unió al Estado. Avanza por el poder de la verdad, de que hombres y mujeres se encontraron con un Jesucristo resucitado. ¿Cuántos lo hicieron? Jesús está vivo. Hablaste con él esta mañana. Había un póster antiguo, no sé quién lo vio, que decía, yo hablé con él esta mañana. ¿Hablaste con él esta mañana? ¿Hablaste con él ayer? Él te habla. Él está vivo. Y lo que estamos diciendo justamente que este misterio no ocurre con otros movimientos culturales históricos. Uno puede explicar, por ejemplo, el nacimiento del Islam. Mahoma, un hombre que estaba dedicado a la búsqueda de Dios, recibe, según sus dichos, una revelación de un ángel de Dios y empieza a unir las tribus que eran todas tribus sueltas y que eran politeístas y las lleva a la creencia de un solo Dios. Y luego Mahoma crece, un hombre que primero habló a su familia, luego a la gente de alrededor y tuvo un montón de seguidores. Y Mahoma cuando muere, los seguidores dijeron, no podemos terminar, no podemos dejar que esto se muera. Así que comenzaron a decir, ¿qué hacemos? Bueno, elijamos un descendiente de Mahoma para que siga adelante. Otros dijeron, no, elijamos un líder político. Tuvieron ejércitos, conquistaron el mundo, llevando esta verdad. Pero Mahoma está muerto. Pero es muy fácil explicar cómo creció y nació el Islam. Cualquier movimiento, primero hay una idea que algunos tienen, luego nace un líder, ese líder refleja las ideas de su tiempo y uno le escucha y dice, este hombre dice lo que yo quisiera decir. Y así se siguen los líderes. Ocurrió, por ejemplo, el movimiento de derechos civiles y raciales en Estados Unidos. Un montón de gente veía como la opresión que tenían sobre la raza negra en Estados Unidos, hasta que vino Martin Luther King, un pastor bautista también, y él decidió ponerse al frente. Y bueno, y la gente lo siguió y puso en palabras todo lo que el mundo sentía. Y un día lo mataron, pero sus enseñanzas no dejaron de existir porque la gente que lo seguía siguió apoyando estas enseñanzas hasta hoy en día. Pero en el Evangelio no pasó nada de esto. El cristianismo no tiene nada que ver con esto. Porque hay un gran problema con las enseñanzas de Jesús, que lo más importante no era lo que enseñaba, porque el mensaje era él mismo. Él nunca dijo, crean en mis enseñanzas. No dijo, crean en mi teología. No dijo, crean en lo que yo hablo. Él dijo, crean en quién? En mí. Y el problema es que si todo se centra en él y él muere, nada tiene sentido. Cuando a Jesús lo acusaban y querían meterlo como un hombre que tenía que traer sedición a Roma, él dijo, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es más, cuando Pilato lo tenía allí para crucificar y ver qué hacía, le preguntó, ¿sos el rey de los judíos? Y él le dijo, ¿qué cosa? Mi reino no es de este mundo. Y es interesante, ¿no? Él dice, si fuera, mis propios guardas pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato, que era un tipo muy sensible a las rebeliones y tenía que tener mucho cuidado para que no ocurriera nada en su provincia y que si había un tipo que era peligroso, lo hubiese detectado y matado, él termina diciendo, este hombre no es culpable de ¿qué cosa? Ningún delito. No era un tipo peligroso. Jesús no era un peligro para Roma. También quisieron decir, bueno, este viene a romper la ley judía, pero él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. No habló de insurrección, no habló de liberación, no era un revolucionario tratando de introducir algo. Él hablaba de él. Él mismo. Crean en mí. Por eso el surgimiento del cristianismo es absolutamente inexplicable. Es más, él, cuando estuvo con sus discípulos, dejó bien en claro quién él era para que todos entendieran. Por ejemplo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntaron a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún profeta. Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no dijo, no, está bien, Pedro, no pasa nada. No, él dijo, mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Yo soy el Mesías, el escogido. Pero el problema era que el Mesías no moría. Al Mesías no lo iban a matar. Entonces el problema viene cada vez más grande. Cuando empezó su ministerio, cuando se encontró con Juan el Bautista, de repente cuando él se acerca, Juan dice,
Aquí tienen al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él no dijo, aquí viene el que explicarle cómo se quita el pecado del mundo. Acá le va a decir, vamos a mostrar el ejemplo de cómo quitar el pecado del mundo. Dice, Él es el que quita el pecado del mundo. Y Jesús asumió que esta era la verdad. Por eso el gran problema es que cuando Jesús muere, todo se acaba. Es más, él cuando estaba en un momento dado, una historia muy increíble, cuando le llega la noticia de que su amigo Lázaro está muriendo, él se queda allí y no va, y luego cuando va ya está muerto, y las hermanas dicen, si hubiese estado acá todo se hubiese evitado, estaría vivo, y él le dijo, te voy a explicar sobre la resurrección, te voy a enseñar qué pasa después de la muerte. No, él le dijo, vamos juntos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el problema de Jesús era su mensaje. Y cuando Él murió, murieron sus esperanzas. Las esperanzas de todos los que le seguían. Porque si algo tenemos que entender, es que no había ningún seguidor de Jesús después de su muerte. No había seguidores de Jesús. Nadie esperaba la resurrección. Nadie creía que Él iba a resucitar. No había nada, la iglesia cristiana no existía después de que Cristo murió. No había ningún movimiento, ni nadie quería recoger las enseñanzas, no había nada. Cuando Jesús murió, nadie creía en sus mensajes, nadie tomó en serio sus afirmaciones y el movimiento murió con él. Por eso es increíble lo que pasó. Y como el movimiento cristiano muere antes de empezar, en realidad murió antes, ¿no? Porque sus seguidores, ¿cuándo lo abandonaron? ¿Se acuerdan? Apenas lo arrestaron, no quedó uno. Es más, el más cerca de él, ¿quién fue? Pedro. Y Pedro fue el que más se acercó, porque después le echaba culpa a Pedro, pero fue el más valiente, el que estaba por lo menos cerca de lo que estaba pasando. Y cuando este Pedro que había dicho, tú eres el Mesías, va un adolescente y miente y perjura que él no lo conoce. Porque el Mesías no moría, y Jesús afirmó que era el Mesías. El Hijo de Dios no podía ser asesinado, y Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. La resurrección no puede ser crucificada. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces vuelve la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo es que un tercio de la población mundial, hoy junto con nosotros, se reúne creyendo de que Jesucristo está vivo? Y por eso el mensaje de Pascua es tan esencial. Y por eso lo que hoy hablamos tiene que ver con todo esto. La Pascua resuelve el gran misterio de la historia. El relato nos cuenta que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Fue a la mañana temprano, recuerden que cuando Jesús lo sepultan, hacen una cobertura de Jesús rápida porque ya se venía el día de reposo. Así que las mujeres lo que iban a hacer justamente era ¿a qué? ¿A ver un resucitado? ¿Qué iban a hacer? Iban a mejorar al muerto. Nada más que eso. Nunca fueron a ver ningún hombre resucitado, no creían en nada, no tenían ninguna esperanza. Ellos no fueron allí a ver qué pasaba. Y es interesante, la tumba, alrededor de la tumba no había fogatas esperando la resurrección, ¿no es cierto? No había gente diciendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, ¡ah! Resucitó. No se transmitió en vivo en ninguna parte del mundo. Nadie lo subió a Facebook ni a Instagram. Solamente había un muerto. Y como todo muerto, había que prepararlo bien, para que siga muerto. Y de repente las mujeres ven que la piedra está corrida. Ahora es interesante que pongan mujeres, ¿no? Como testigos. Porque las mujeres en aquel tiempo no tenían ni voz ni voto. No podían ni hablar en un juicio, no eran creíbles. Nadie, si quiere inventar una historia, pondría a una mujer de testigo. O sea, si yo quiero inventar una historia para que sea creída, no voy a poner mujeres allí, en aquel tiempo, ¿no es cierto? Y como esto es la verdad que pasó, ¿por qué ponen mujeres? ¿Por qué? Porque las que fueron, ¿quién fueron? Las mujeres. Y entonces ocurre que van las mujeres a hablar con los muchachos que estaban. ¿De qué manera estaban? ¿Estaban orando para ver el resucitado? ¿Cómo? ¿Dónde estaban? Escondidos. ¿Tenían miedo? ¿Miedo de qué? Miedo de que lo agarren y que los maten. Miedo de que los maten.
Entonces llegan las mujeres y dice, fueron corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Dice acá, resucitó. ¿Qué fueron? Resucitó. ¿Cómo fueron? Se afanaron el cuerpo. Nosotros venimos a cuidar el cuerpo y no está el cuerpo. Pero acá no hay ningún mensaje de esperanza. No hay un mensaje de alegría. Hay un mensaje de tristeza. Se llevaron al cuerpo y no sabemos dónde lo han puesto. Es interesante, ¿no? Porque Lucas, que es muy meticuloso y estudió todo y escribió con detalle, él nos da un detalle muy, muy lindo de los discípulos. Es para que entiendan que no había ningún movimiento cristiano cuando Jesús estaba muerto. Miren lo que dicen los discípulos. A los discípulos el relato les pareció, ¿qué cosa? ¡Una tontería! Estos fueron los líderes del movimiento después, che. Estos fueron los que cambiaron la historia. Estos fueron los que vos y yo nos hicieron creer de que esto es verdad. Que como cuando les dijeron que el cuerpo no estaba, ¿qué dijeron? Ah, la verdad que Jesús había dicho que iba a resucitar. Gloria a Dios, resucitó. No, están locas, mujeres. Tomaron vino, no saben nada. Por eso no las dejan de decir nada en los juicios. Es una tontería. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, y este detalle muy lindo, ¿no?, que hace Juan. Pero como el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, que era él mismo que escribía, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. ¿Por qué no entró? Por una tumba. Le da miedo. ¿A usted le gusta entrar a tumbas? Haga un paseo por Recoleta si quiere. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Y vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y en ese momento entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y, ¿qué hizo? Creyó. Y acá viene la clave, entiendan esto, porque hasta entonces, ¿qué había pasado? No habían entendido la Escritura, que dice Jesús tenía que resucitar. Entonces, ¿saben por qué Juan volvió a creer después de no creer? Y creyó, no creyó y creyó. ¿Por qué? Porque estaba vivo. Porque Jesús resucitó. Y toda nuestra fe tiene que ver con esto. Y debido a que vieron a Jesús resucitado, al Jesús vivo, estos hombres que estaban muertos de miedo cambiaron la historia. Estos tipos después salieron por ahí diciendo, Él resucitó. Y no le importaba nada. Gente que lo único que quería era conservar el laburo, de repente dice, mátenme si quieren, pero yo lo vi. Yo lo vi. Y no me importa nada. ¿Qué quiere hacerme? ¿Matarme? No hay problema. Si Él resucita, yo también voy a resucitar con Él. Y ahí empezó la historia, y ahí empezó la locura. Estos hombrecitos, muertos de miedo, cambiaron la historia. ¿Por qué la cambiaron? Porque vieron al Jesucristo resucitado. Y ellos no predicaron los principios de Jesús al principio, ni enseñaron sus parábolas, ni del amor de Jesús, ni enseñaron todo lo que Él dijo. Lo que ellos contaban eran, ustedes lo mataron, pero Él resucitó y nosotros lo vimos. Ese es el mensaje de 3 puntos. Ustedes, asesinos. Linda predicación, ¿no? Imagínense ver un predicador y dice así, ¡asesinos! Pero después dice, pero Él resucitó. ¿Por qué? Yo lo vi. Más de 500 personas lo vieron. Y esta gente con la cual hablaron, habían estado allí. Y es interesante el relato de Pedro, cuando Pedro hizo esta gran predicación. Jesús fue entregado y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. Imagínense la audiencia, clavándolo en la cruz. A este Jesús, ¿qué hizo Dios? Lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Dijo la gente que le dijeron asesinos. Ojalá un público así tendría uno un poco predicador, no se le dice asesino. Y la gente se conmovió. Y entonces él dijo, vamos conmigo esta palabra, arrepiéntanse. Y bautícense, sigan a Jesús, cada uno de ustedes, para perdón de sus pecados. Contó Pedro. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo resuelve el mayor misterio de la historia? Porque esta es la razón por la cual estamos acá. Miren, el cristianismo creció de una manera increíble. Ahí nomás, a poquito tiempo, había iglesias por todo lo que era Asia Menor. Ahora, ellos no tenían Biblia,
Ellos no tenían Biblia. La Biblia reciben como vos la tenés el Nuevo Testamento 200 años después. Ellos tenían lo que escucharon. Entonces venía Pedro y dice, yo lo vi. ¿Vos lo viste? Sí, también. Entonces la gente cuando escuchó todo esto, ¿qué dijo? Sí, la verdad no podemos negarlo, porque un montón de gente acá en Jerusalén lo vio. Porque Jesús no se presentó a los discípulos solamente. Más de 500 personas lo vieron resucitado. Y este es el mayor misterio de la historia, resuelto. ¿Y qué significa esto para nosotros? En primer lugar, si sos cristiano, es que tu esperanza está puesta en algo real y que nadie lo puede cambiar. Es un hecho histórico, no es un invento, no es un cuento de hadas. No es una buena historia que te contaron desde chiquitito en la escuela bíblica. Jesús está vivo. ¿Creen eso? ¿Y cuál es tu esperanza? Que la muerte no puede con vos. La muerte no puede con vos. El día que te mueras, ¿a dónde te vas? Si viene un tipo y balea toda esta iglesia, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Sabés dónde vas? No sé, al cielo te vas con él. Me voy con él. ¿Cuándo se van con él? Pero otra cosa muy linda. No sé qué te pasa, pero cada vez que a mí vienen estos temas, me acuerdo que voy a ver a mi viejo, no sé, vos cada uno, usted va a ver alguno, ¿no? Porque la muerte no finalizó. La historia no termina acá. No termina acá. No termina acá. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos tienen ganas de ver a gente de nuevo? ¿Cuántos que estaban acá y no están? Vamos a ver juntos. Y por eso, si hay algo que también significa, es que si un hombre puede predecir su propia muerte y resurrección y lograrlo, yo no sé vos, pero yo simplemente me quedo con todo lo que dijo este hombre y le creo. Él dijo que él iba a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuántos creen que nunca está solito? Dale un aplauso al Señor. Él dijo que cuando estás sin saber para dónde va a ir en tu vida, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No tenés una vida sin destino, tenés un camino que seguir. Y cuando estás cansado y agotado y no tenés más fuerza para vivir, Él te dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y cuando tengas miedo, y todos tenemos miedo de algo, ¿no? Los papis miedo de los hijos, de los nietos, de los padres que se están envejeciendo, miedos por acá, miedos económicos. Él dijo, no tengan miedo, crean en mí. Pero si vos todavía no pusiste tu fe en Jesús, te animo a que pienses lo siguiente, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir creyendo de que, bueno, el día que me muera, que no sé qué vas a pasar? No sé qué va a ocurrir conmigo. Esta es tu oportunidad, arregla tus cuentas con Dios. Cree que Él resucitó, Él está vivo y Él cambia vidas. Todos nosotros que estamos acá, no estamos hablando de un versito religioso, ni nos convenció mi viejo, mi abuelo, en mi caso, que vengo desde esa época, ni me convencí para estar bien o tratar de calmar mi conciencia. Sino porque hay un hecho real, verídico, histórico. Jesucristo está vivo. Él resucitó. La historia cambió por este hombre. Un carpintero que vivió solamente 3 añitos, que no viajó a más de 100 kilómetros de su casa, que nunca quiso ser revolucionario, ni quiso romper la religión de su tiempo, pero que él dijo, crean en mí, porque yo voy a resucitar. Y Él está vivo. ¿Por qué no entregas tu vida a Él? ¿Por qué no entregas tu vida a Él en esta mañana? ¿Por qué no le decís sí a Jesucristo? Pero va con Él. Vamos a orar. Y no sé cómo llegaste en esta mañana. Pero el mensaje de la resurrección cambia todo, el poder de la resurrección. Y si querés entregar tu vida a Jesús, si nunca tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesucristo, esta es tu mañana, es la mejor mañana. Aunque por ahí tuviste cristianos que los conociste y dijiste, no voy a seguir a Cristo, mira a los cristianos. O una vez oraste y pareció que Dios no te respondió, o te sentiste abandonado. Esta es la verdad, y Él puede cambiar tu vida para siempre. Y si querés hacer esta oración conmigo y decirle, Jesús, hoy decido poner mi fe en vos. Saco mi fe en otras cosas, en personas, en situaciones, y la pongo en vos, Señor. Hoy entrego mi vida para seguirte. Te pido que perdones mis pecados
y que me recibas con vos para siempre. Si hiciste esta oración conmigo, estamos todos con los ojos cerrados, si hiciste esta oración conmigo por primera vez, si querés seguir a Jesús, levantá tu mano bien alto diciendo, yo quiero seguir a Él. Levantá tu mano bien en alto, yo quiero seguir a Jesús, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero seguir a Jesús, yo quiero hacerlo, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga. Y tu vida cambia para siempre.